docente y compañeros de sistemas. Hoy voy a presentarles sobre el tema del sistema de acentuación y nociones básicas. Primero que nada, nos hacemos esta pregunta: ¿qué es y cuáles son las clases de acentuación? Se le llama acentuación a la fuerza mayor que se le hace a determinada sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de las demás, por su alta duración, intensidad y tono. En el idioma español existen tres clases de acentos: ortográfico, ográfico, prosódico y diacrítico. Esas palabras se acentúan gráficamente dependiendo de dónde esté la sílaba fuerte. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan acento gráfico o tilde. Primera pregunta: ¿cómo saber dónde poner el acento? Y segunda pregunta: ¿cómo se clasifican las palabras según su acentuación? Vamos con la primera, que dice: si el acento prosódico está en la última sílaba, es palabra aguda. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, es palabra llana. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es la palabra esdrújula. Si el acento prosódico está en la anterior, es antepenúltima sílaba, es palabra sobresdrújula. ¿Cómo se clasifican las palabras según su acentuación? Las palabras agudas, las palabras llanas, las palabras esdrújulas, las mayúsculas llevan tilde, monosílabos diacríticos, diptongos, triptongos, pronombres eclíticos en verbos, palabras compuestas. En las palabras agudas es cuando se produce un hiato en la última sílaba de una palabra, conteniendo un dicho lugar una vocal cerrada que precisa acentuarse para indicar al hiato. Como ejemplo, Raúl, reír, Seúl, cuando acaba en la vocal distinta a la Y, a una sola consonante que sea N o S. La palabra llana. Algunas de estas palabras llanas se acentúan sin corresponderle. Algunas de estas palabras llanas se acentúan sin corresponderle, pero se hace para que se produce el hiato, como Lucía, María, Rucía, cuando acaban en consonante que no sea N o S. Ojo, cuando acaban en consonante que no sean N o S, o en doble consonante. En las esdrújulas, los adverbios acabados en mente solo llevan tilde si la palabra original lleva tilde. ¿Cómo es eso? Ejemplo: manualmente, manualmente, literalmente, siempre va a llevar tilde. También en la sobresdrújula, los adverbios acaban en mente solo llevan tilde si la palabra original lleva tilde. Difícilmente, sanamente, siempre lleva tilde. Vamos a hablar sobre unos conceptos previos del concepto de la sílaba. Primero hay que conocer qué es la sílaba. Ya uno de nuestros compañeros les explicará qué es la sílaba. Un concepto tan básico. Una sílaba se define como cada una de las divisiones fonológicas en que se divide una palabra: aérea, poesía, dromedaria, Suecia. Ya no se utiliza la definición de que una sílaba es cada uno de los golpes de voz que tiene la palabra, ya que hay casos en los que no se cumple. Tipos de palabras según su sílaba tónica: las agudas, las llanas, las esdrújulas, las sobresdrújulas. También están los diptongos, los hiatos, como acabo de mencionar. Vamos a pasar sobre la estructura, las reglas generales de la acentuación. Las palabras según el lugar donde llevan la sílaba tónica puede ser agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas. Esas son las reglas generales. En las agudas llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Llevan tilde cuando acaban en vocal N o S. Milón. En las llanas llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en vocal N o S. Ejemplo:
lápiz. Esdrújulas. Lleva la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Llevan tilde siempre. Médico. Sobre esdrújulas. Llevan la sílaba tónica en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Llevan tilde siempre. Cómpratelo. Las palabras agudas, ¿no? Como acabo de mencionar, acento en la última sílaba. Llevan tilde si acaban en vocal N o S. Reír, melocotón, cantarás, caracol, ciudad, motor. No se acentúan las palabras agudas, acabadas en N o S, precedida de consonantes de robot, casal, isner. Tampoco llevan tilde en las palabras agudas determinadas en Y. En las mayúsculas se ajustan en las mismas reglas de acentuación que en las minúsculas, por tanto se escriba la tilde siempre que la requieran. África, Índico, Úrsula. Las siglas y acronímicos no suelen llevar acento. Comecom, Ceserén, Insalud. Las palabras llanas, acento en la penúltima sílaba, llevan tilde si no acaban en vocal N o S. Árbol, cáliz, cráter, margen, cantas, lata, cantaseis y cierais. También llevan tilde en las palabras llanas, acabadas en 5 en C. También llevan tilde las palabras llanas, acabada en S, precedida de consonante, biset, cáncer y cómic. Palabras compuestas. Cuando se unen dos palabras, si la primera llevaba tilde, la pierde. 15º, 17º videojuego. Cuando se une dos o más palabras con tilde por medio de guión, ambas conservan acento físico, químico, histórico, filosófico. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Misma regla, siempre tilde. Acento de antepenúltima sílaba o la anterior. Siempre llevan tilde. Múltiple, gráfico, cántaselo. En general, los monosílabos no se acentúan, solo llevan tilde cuando hay que diferenciarlos de otras palabras homónimas. Acento diacrítico, la D, preposición, la D de verbo dar, el artículo, el pronombre, más conjunción, más adverbio, mi adjetivo, mi pronombre, se, verbos ser y ver. Sin conjunción, sí adverbio de afirmación y pronombre, etc. Los errores frecuentes en la acentuación de monosílabos no llevan tilde. Fue, dio y vio. Las dos vocales débiles, la I y la U, forman diptongo delante y detrás de cualquier otra vocal. Cuando el acento recae sobre la I y la U, acompañadas del A, E y O, las vocales I y U llevan tilde para deshacerse del diptongo. Caída, creído, aúna, oído, mío, pío, río. Reúne, geografía, jugaría, acentúa, continúa. En los casos del UI y doble I, dos vocales débiles seguidas no se ponen tilde. Huida, atribuido, ruido, juido, fluido, jesuita, preista. No se coloca tilde. La H intercalada no incluye en las reglas de acentuación. Así, prohíbe, rehúsa, cohibir y ahínco. Otros casos de errores frecuentes. 16. Ejemplos: 16, jugaréis, delegáis, tenéis. Son palabras agudas acabadas en S, por tanto llevan tilde. Los triptongos están formados por una vocal fuerte entre dos vocales débiles. Para los triptongos se siguen las reglas generales de acentuación, teniendo en cuenta que la tilde siempre recae sobre vocal fuerte, estudiáis, depreséis y averigüéis. En los casos de verbo con pronombres inclítico se siguen las normas generales de acentuación, independientemente de si la forma verbal siempre lleva o no tilde, antes de adjuntarle el pronombre como callosa, dame, deme, dímelo, mírala y cantámoslas. En los casos del verbo con pronombre de inclítico se siguen las normas. En casos de los verbos con pronombres inclíticos se siguen las normas generales de acentuación, independientemente
de si la forma verbal simple llevaba o no tilde antes de adjuntarse el pronombre callosa, dame, dime, dímelo, mírala, cantámelas. Conclusiones muy importantes antes de finalizar. Las palabras agudas no siempre llevan tilde cuando acaban en vocal N o S. También las palabras llanas no siempre llevan tilde cuando acaban el consonante distinto de N o S, y las palabras esdrújulas y sobredrújulas no llevan tilde siempre. Algo muy importante. Entonces, esto es todo y espero que les haya gustado la información.